hermanos. Esta noche estamos esperando que se conecte nuestro hermano Moisés desde Guayaquil, Ecuador. Gracias por estar aquí esta noche. Dios te bendiga. Hola, Dios te bendiga. ¿Me escuchas? amén. Ok. Perfecto. Pues como No le estaba... sé, Ajá. ¿tú qué tal el audio? No, ¿Todo bien? te escucho perfecto. Como le estaba diciendo a las personas que se están empezando a conectar, esta noche vamos a hacer algo muy especial y hemos traído al hermano Moisés Barroso Viteri desde Guayaquil, Ecuador, para que nos hable sobre su testimonio de dónde Jesús lo rescató. Amén. Antes que nada, saludar a- al Espíritu Santo, que es quien nos permite estar aquí con vida. Y al pasar tantos años, Dios nos permite eso. Amén. Agradecerle a usted por la oportunidad y Orlando, que quizás no nos hemos conocido personalmente, pero hemos tenido de pronto algunas oportunidades ahí, como la actividad que tuvimos la vez pasada. Y saludar a cada una de las personas ahí que se están conectando, que de una u otra manera me han estado preguntando desde hace días y vas a estar ahí, y hemos vuelto ahí la publicidad. Y bueno, Dios me los bendiga a cada uno de los que están ahí. Okay. Amén, hermano. Te damos las gracias acá también a nosotros cuando nosotros habíamos pensado hacer un programa, lo cual el Señor pues tomó un giro y no fue así. Fuiste uno de los primeros cuando estabas en los elegidos del reino y nos envió un saludo que está en YouTube con Sí, el hermano Gabriel y el hermano Pedro, que le dicen Peter. Los tres nos enviaron un saludo, estaban grabando algo en el estudio y sí. fueron de los primeros hermanos que nos apoyaron. E incluso se hizo una proyección en nuestra iglesia local y se puso. Sí, se me estaba pasando por alto. Mi nombre es Moisés David Barroso Viteri. Pertenezco a la iglesia La Gran Cosecha Final, que en el norte de Guayaquil, pastoreada por Óscar Zambrano y Marita Zambrano. Tengo 32 años de edad, tengo dos hermosos hijos, estoy casado y actualmente me encuentro en el ministerio. Muchas personas me han preguntado por qué Moiso el pastor. Entonces eso en el transcurso de que vamos a ir hablando, voy a ir explicando aquello. ¿Por qué? No sé si arrancamos ya con la bendición. Bueno, vamos a que sea el Espíritu Santo que te guíe en este momento y que Él te ponga esas palabras para todas las personas que están conectadas. Y eso es lo Amén. principal aquí, para la gloria es para el Señor Jesucristo, no para nosotros. Así es. Nosotros somos servidores del Señor, pues, y lo que hacemos es traer los testimonios reales para que la persona vea de dónde Jesús los ha rescatado. Entonces, como ya te me adelantaste un poco, ya no dijiste yo ya les había dicho el nombre, ya no dijiste el nombre. Nos dijiste tu seudónimo de Moiso el Pastor, que también lo iba a mencionar, y te iba a preguntar casualmente por qué Moiso el Pastor, parte de los elegidos del reino. No sé si ahora estás con los elegidos o estás trabajando solo, que más Eh, adelante nos puedes compartir. Y para comenzar, ya nos hablaste un poco de ti, así que ahora háblanos por qué Moiso el Pastor y un poco de tu niñez, de tu juventud, algo que haya marcado tu vida. ok. Este, Moisés el pastor nace del proyecto de Elegido del Reino que Dios le puso en el corazón a mi hermano Pedro Cando, o Peter, conocido como el de las 3P también, que antes me lo toca y me dice, me lo saludas al hermano ahí de Barín y todo eso, muchos saludos. Este, yo en realidad, yo siempre he sido lo que es guitarrista de la iglesia, percusión, lo que es batería, pero nunca me arriesgué a cantar. Y un día al ver la necesidad, porque llegaron a nuestra iglesia un montón de jóvenes, eh, gente dura, brava, porque nosotros somos de acá del norte, Flor de Bastión, estamos establecidos. Y llegaron muchos muchachos duros de pandillas a la iglesia, y uno de los chicos trae un proyecto de Elegido del Reino para cantar rap. Y bueno, yo lo escuché, como yo soy su pastor y todo eso, y usted sabe que a veces usted no le puede quitar la ilusión a una persona, si usted tiene que apoyarla. Entonces yo me cogí y bueno, comencé a rimar y como había un colombiano que me enseñaba batería, percusión, me decía, Moiso, Moiso, ya tiene un tiempito. Y después
fue ungido como pastor de jóvenes, porque yo trabajo como pastor de jóvenes en la iglesia. Moisés el pastor, cuando surgió eso, Moisés el pastor. Y desde ahí nació Moisés el pastor. Y desde ahí, bueno, actualmente estoy tratando de seguir avanzando con el proyecto Elegido del Reino, porque en realidad hace unos 2 años o año y medio fue golpeado fuertemente por el enemigo, pero otra vez estamos con los chicos tratando de enlazar eso, porque el ministerio Elegido del Reino nació de la iglesia. Y un día en oración, digo, el Señor me puso en mi corazón que no podía morir un ministerio o algo que jaló mucha gente, que testificaba mucho. Entonces desde ahí estoy luchando, batallando, tratando de seguir adelante con el proyecto Elegido del Reino. Amén. Como te estaba preguntando anteriormente, ¿hubo algún evento en tu niñez o en tu juventud que marcó tu vida o algo que pasaste? Yo he visto un video de Instagram donde haces un pequeño testimonio y quisiera que nos compartas parte de eso, si tiene que ver con lo que nos vas a decir. Mira, yo vengo de un hogar muy disfuncional, un hogar de donde existen las generaciones generacionales, un hogar que fuimos acarreados mucho por lo que es la drogadicción. Y en mi niñez marcó algo que, bueno, a veces uno lo trata de resumir porque es muy largo. Mi papá, vivíamos en las Malvinas, no sé si has escuchado alguna vez el sur de Guayaquil, Esmeralda Chiquita, un barrio muy duro. Mi papá, una persona sumida, obviamente, en aquel entonces, lo que era la droga, comenzaron a matar a mis primos porque estaban metidos en lo que son las drogas, el alcohol, todo esto. Y total es que de la hermana de mi papá mataron a 4 hermanos que eran primos de nosotros. Y mi papá, al ver que nosotros estábamos creciendo, nos hace un traslado de domicilio de las Malvinas a Mapasingue. Y es ahí donde ya yo llego a la edad de 7 años. Y yo comienzo a crecer, comenzar a tener ambiciones, me gustaba el fútbol y todo eso, pero mis hermanos estaban más grandes. Y siempre en el barrio hay un chico que de pronto tiene más dinero y cosas así, tiene más juguetes. En ese entonces había salido la consola de lo que era el Nintendo. Y yo era cuidado con mis hermanos, los 2 mayores. Mis padres estaban trabajando. Yo apenas tenía 7, 8 años, me recuerdo. Y fuimos a jugar a la casa de este muchacho. Mis hermanos se quedaron jugando Nintendo y yo me quedé acá en la parte de abajo. Cuando de repente este chico me lleva a un cuarto con una mentira. Me tapa la boca, me cogió las manos y él abusó sexualmente de mí a la edad de 7 o 8 años, no me recuerdo bien. Quizás ahora ya no me duele el contarlo porque al inicio sí me costaba decir esto, pero Dios sana las heridas y quizás las personas que me están escuchando jamás se imaginaron aquello en la iglesia que he estado predicando. Sí, tuve un paso muy horrendo que no quisiera. Yo trato de cuidar a mis hijos siempre, con quién los dejo, dónde están. Y bueno, fue algo que marcó mi vida desde niño, porque luego de eso, dice la palabra del Señor que el enemigo ha venido a matar, hurtar y a destruir. El enemigo comenzaba a poner unos pensamientos de venganza, porque luego de eso yo no le conté a mis padres, yo no le conté a mis hermanos. Al contrario, salí herido ese día, me sentía sucio, me sentía con sed de venganza. Y yo juré ese día, me acuerdo, en la noche, porque el día que yo creciera, yo tenía que vengarme. Y como dicen acá en Guayaquil, cuando yo creciera, yo le iba a hacer lo mismo a este tipo. Lo iba a violar y de 3 negros, como dicen por acá. Luego de eso yo comenzaba a crecer, a planificar la caída de él, porque yo ya estaba creciendo. Odiaba a mis padres porque ellos tenían que haberme cuidado. Odiaba a mis hermanos porque ellos tenían que haberme cuidado como hermanos mayores. Me acuerdo un día que mi papá era guardián, todavía estábamos en Mapasingue, y yo cogí un arma y la llevé a la escuela porque él vivía al fondo. Quise ese día liquidarlo. Tenía esa venganza, pero no lo logré.
no lo logré. Luego de eso, nos trasladamos a donde vivimos actualmente, aquí en Flor de Bastión, pero yo seguía entrenando fútbol, pero la economía se redució, yo salía del colegio y tenía que irme a entrenar, pero ya no pude seguir jugando el fútbol y tenía todas las condiciones de hacerlo, por motivo de que como 3 o 4 veces, porque yo me probé en Fedeguaya, y como 3 o 4 veces me desmayé. Total es que ya no pude continuar. Y un día cuando llegamos a la Flor de Bastión, ya más o menos teníamos como un medio año, nosotros vivimos en una casita de caña, porque recién nos estábamos estableciendo acá. Es muy duro también este sector, pero donde abunda la maldad, sobreabunda la gloria del Señor. Y a las 9 de la noche, Orlando y amigos que me escuchan, comenzaron a arrastrar a un chico que lo habían matado, una mafia ahí del bar. Y mi hermano vino y prendió la luz, y todo, obviamente, por la casa de caña, se miraba. Y yo estaba ahí, y cuando vemos que este tipo comenzó a apuntar y comenzaba a gritar, aquí no he mirado, porque era una persona duro de acá de Flor de Bastión. No he mirado nada, porque ya sabes lo que le pasan a los... Tú ya sabes que apagamos la luz y botaron a ese chico. Al día siguiente lo encontraron botado en la esquina. Conozco a Dios, o bueno, me hacen una invitación porque mi hermano, la persona que te hablo, lo invitaron a una iglesia. Y un día yo fui, normal, y un hombre me dice, Moisés, ¿sabes qué? Existe un cielo y un infierno. Existe Dios y el diablo. Y yo me quedé con eso, y cuando fui a la iglesia, comenzó el predicador a cantar una música, y luego el predicador comenzó a decir, a ti te está llamando el Señor, que te está llamando a servirle. Y la verdad yo en ese momento no quería nada, porque yo tenía que vengarme, porque tenía pendiente algo, Y luego de eso, mi hermano cayó enfermo, la persona que yo en realidad soy el menor de 4 hermanos. Y ahí sigue una hermana menor que vive en Panamá. Y total es que él cae enfermo con una enfermedad que se llama lo que es la tiroides. No sé si habrás escuchado en alguna ocasión. Y toda la gente del barrio, porque mi hermano era una persona bien agarrada, corpulenta, se le miraba el bien en el rostro. Y de un momento él comenzó a enflaquecerse y cayó enfermo, donde la gente del barrio decía que mi hermano tenía VIH, y a veces las especulaciones de los barrios y todo eso. Y mi hermano es tratado en ese momento porque a veces Dios trata a veces con las personas que no quieren obedecer en la circunstancia de las enfermedades. Y mi hermano acepta al Señor solito. Y él con su enfermedad comenzó a ir a la iglesia hasta que me llevó él. No puse resistencia aquel día, porque luego que ya nosotros comenzamos a caminar en la iglesia, porque mi hermano tenía un liderazgo con las personas y un poder de convencimiento, Orlando, que es el que yo también tengo actualmente. Porque un líder se lo conoce cuando influencia a mucha gente, que a la final tú no abres la boca y solamente con la presencia que tú tienes la gente se te pega. Y yo me di cuenta de aquello. Nosotros comenzamos a temprana edad a hacer campañas, nos comenzamos a relacionar con tanta gente de aquí, de Flor de Bastión, que el Bloque 6 se lo conocía a unas personas que ya han muerto, como el Z, que no nos dejaban, que la gente nos robaba, porque primeramente éramos respaldados por Dios, pero también la gente nos cuidaba, nos protegía, tan tarde de la noche en que nosotros nos encontrábamos. Pero resulta que un día, yo estando en la iglesia, existía heridas que todavía no habían sido sanadas. Y era aquel encuentro desde mi niñez que yo todavía no le había dado vuelta a la página. Porque cada vez que yo me acostaba a dormir, Orlando, había un sueño, por más que yo estaba en la iglesia, y así hay mucha gente en la iglesia, que las heridas todavía no han sido sanadas. Y una herida, cuando no ha sido sanada y no ha sido cicatrizada, está abierta, va a supurar sangre, porque no ha sido sanada, no ha sido cosida, como una herida.
física y se puede infectar, y cuando se infecta es algo muy peligroso porque puede lastimar. Tú puedes estar en la iglesia, pero puedes lastimar a mucha gente. Y yo me acuerdo aquel momento que mi mamá habían esforzado tanto por darme para unos libros. Yo no aguantaba más la presión de aquel sueño, que siempre que yo estaba dormido, soñaba que me abrían el toldo, que se me metían a mi cuarto y me lastimaban. Y yo ya no aguantaba esto, y ya te estoy hablando cuando yo tenía 15 años. Y yo cogí esa plata y me fui, mi primera vez me fui a Quito. Me le desaparecí a mi mamá. Tuve una semana por allá y el Señor me dijo: Moisés, tú tienes que hablar con tu madre, con tus líderes, para que tú puedas ser libre de aquello. Luego de eso, fui a dar allá por Quito, me hospedaron por ahí una semana, regresé y justamente tuve una invitación de un encuentro. No sé si tú has escuchado los encuentros, obviamente se manejan los encuentros que son como los retiros. Fue un encuentro cara a cara con Dios, donde en ese momento estaban en el momento de la liberación, comenzaban a dar palabras y todo esto, y de repente se me acerca un varón y comenzaron a renunciar, y rápidamente el Espíritu Santo me recuerda, porque a veces cuando uno va creciendo sabe las cosas que tiene pendientes, pero a veces uno se olvida también de los pecados que hemos cometido muy atrás, porque a veces nosotros venimos de una generación que está mala, que tenemos que cortar por lo sano. No te digo que mis primos comenzaron a morir de la misma madre, comenzaron a morir 4 hermanos seguidos. Y por eso es que mi padre nos sacó de aquel lugar, porque nosotros íbamos para allá, para lo mismo. Y en aquel encuentro el Espíritu Santo me recuerda, me dice: Moisés, tú tienes que perdonar a aquel tipo que te lastimó, porque si me vas a servir, yo te necesito libre, te necesito sin nada que te lastime. Y estaba desesperado, porque en realidad ese día yo fui libre, yo lo perdoné a este muchacho, lo que a mí me había hecho cuando yo estaba pequeño. Y vengo, y ese día llegué del encuentro, y como nunca a la edad de 15, 16 años, me le acerqué a mi madre y le dije: ¿sabe qué, mamita? Perdóneme por haberme ido, y porque yo cuidaba carros también en Apacingue, y en una ocasión yo cogí algo que no era mío, ya comencé a hacer cositas malas, y luego una memoria de un carro, y cuando me agarraron, los dueños, los guardias, me dieron una tunda que nunca la he podido olvidar. Luego de eso me le acerqué a mi madre y le dije: ¿sabe qué, mami? Yo estaba enojado contigo durante todos estos años, porque aquel momento cuando tú me dejaste cuidando con los muchachos, Fabián abusó de mí, y yo no te conté eso hasta hoy, y si lo he hecho hoy es porque Dios me ha hecho libre. Pude sincerizarme con mi mamá, y porque a veces cuando uno pasa este tipo de cosas hay muchos pensamientos, porque el adolescente en ese momento, por eso que mucha gente se queda quizás atrapado en el homosexualismo, se queda atrapado en la venganza, y eso puede transmitirle a su generación futura, hijos, e incluso a los mismos, porque nosotros oramos por las personas que están en la iglesia. Mi mamá se acercó, y algo que yo no sabía y lo vine a saber es que ella pasó lo mismo cuando era adolescente, y le pasó esto con unas autoridades, con unos policías, cosas que entre mis hermanos, bueno, unos que otros sabemos esto. Y bueno, yo decido ir a buscarlo a este chico, hablar con él, confrontarlo, perdonarlo verbalmente. Cuando me acerco, porque ya nosotros teníamos algunos años en Flor de Bastión, lo fui a buscar a Fabián. Resulta que Fabián había sido asesinado por parte de su tío con 2 tiros en la cabeza. Claro que en ese momento yo me sentí un poco mal, incómodo, pero a la vez me sentía con paz y tranquilidad,
porque yo lo perdoné y era algo que desde mi niñez hasta mi adolescencia a mí marcó mi vida. Y quizás muchas de las personas que están escuchando o que estén escuchando el testimonio, tal vez les haya pasado estas cosas que no saben qué hacer, no saben cómo actuar, cómo proceder. Y es ahí una de las grandes enseñanzas que Jesús nos ha dado, y es acerca del perdón. Luego de eso yo ya tengo libertad para hacer las cosas en Dios con tranquilidad. Y pasa algo muy distinto, que nosotros comenzamos a orar, ya comenzar a trabajar con una juventud muy grande. Todavía no estaba yo como líder de jóvenes. Eh, Llegaron al ministerio de jóvenes un montón de jóvenes que no sabemos de dónde, porque a veces hay temporadas de Dios muy, muy bonitas, a veces hay temporadas donde la gente está sedienta de buscar de Dios, y tú sabes que un joven que trate de buscar de Dios a veces es como complicado, porque a veces los jóvenes son como almáticos, un día quieren, mañana no, hoy amamos, mañana aborrecemos. Usted sabe cómo a veces son los adolescentes. Y resulta que en aquel momento, una noche, mi hermano ya cayó bien mal, mi hermano se puso delgado y todo eso. Y mis padres eran las únicas personas que podían aliviarlo a él con una pastilla, con una oración, donde él se podría recuperar, porque él siempre dijo que el día que yo vaya a un hospital, yo moriré ahí. Y todas las noches, porque se había gastado la economía de la familia, porque nosotros tenemos, y justamente hay una familia que me está viendo, porque nosotros tenemos familia en España, en Italia, en Estados Unidos, y apoyaban, y todo ese dinero se había gastado por la cura de mi hermano, pero Dios tiene distintos tratos con las personas, y quizás esta parte del testimonio es muy distinta a las otras. Hay gente que ha sido golpeada de esta manera, y resulta que nosotros orábamos y yo sabía que mi hermano iba a ser sanado. Si nosotros habíamos orado por una hermana que tenía cáncer, había sido sanada. Su cabello ya no tenía cabello, era mate, y hoy por hoy vemos una hermana que tiene como un cabello, porque cuando Dios te sana, Dios te muestra algo como para que tú te recuerdes de dónde te rescató Jesús. Y el cabello de la hermana era así amarillo, como oro. Gente de cáncer. Y yo decía en mi oración, porque ya comenzó el Señor a ponerme un liderazgo, yo ya comencé a trabajar con los jóvenes, con células, yo me reunía con células, y justamente ya el equipo de fútbol que yo tenía cuando yo llegué aquí a La Flor, porque jugaba en la federación, nos reuníamos con todos estos muchachos y con pandilleros, y resulta que un día decían que nosotros, o que yo era el líder, y andaban robando en el barrio donde yo me metía a robar. Y ese día llegaron los policías y había un chico que también siempre andaba con armas. Y yo decía en mi mente, Señor, que este muchacho no tenga esa arma, porque aquí sí que no vamos presos de todito, yo decía. Y gracias al Señor, no cargaba el arma ese día, y todos esos muchachos han sido rescatados para la gloria y honra del Señor. Luego de que mi hermano tiene ese suceso, yo pensando que con mi fe, porque todos tenemos una fe natural. La fe natural es la que nosotros sabemos que cuando somos niños, adolescentes, sabemos que papá y mamá nos cuidan, que papá y mamá nos va a dar el que comer, no tenemos como por qué preocuparnos. Y aquel día, un día en la noche, mi hermano, yo estudiaba por las tardes, me dice, ñaño, hay un hombre en una piedra grande que dice que me está llamando. Y le digo, está bien, mijo, pues hay que orarle y revelación para que Dios, porque él tenía más conocimiento que yo. Al día siguiente, mis padres ya estaban trabajando y nosotros nos quedamos bajo el cuidado de él. Yo me voy al colegio como a las 12 del día, y me dice mi ñaño, Mauro se llamaba él, me voy con Cristo, me dice, porque mi hermano venimos así como de ese lenguaje, o el trato como de pandillas, así, porque él le gustaba hacer rap, rapeaba, hacía piruetas, todo lo que tiene que ver con el rap. Y me dice, me voy con Cristo, me dice, ñaño. Yo le digo, habla serio, le digo, tú te vas a sanar, confía en Él.
Me fui al colegio, me fui con esa inquietud, porque cuando pasa algo, a veces uno siente como familiar, parece mentira, a veces Dios nos está alertando, nos está preparando meticulosamente para nosotros poder responder a esas circunstancias. Y ese día no di exposiciones en el colegio, no di nada. Cuando llegué como a las 7 de la noche, veo que mi hermanita la menor, estaba llorando y la habían dejado en una casa de una vecina. Y yo ese día me hice responsable de la casa, porque mi hermano, uno de los otros, porque el mayor vive en Quito, ahí te estoy hablando, que es el que me llevó el evangelio, el otro, que es el que también dio guerra, ahí sigo yo. Yo me quedé a cargo de mi hermana ese día, y bueno, mi hermano como también estaba en las drogas, se llevaba las cosas, mi hermano se lo habían llevado hospitalizado. Y bueno, yo dije, hay que afrontar. Al día siguiente, en la mañana, me estaba alistando, mi hermana se fue a la escuela, yo me iba al colegio, y cuando llega un varón, un profeta de Dios, como a las 10 de la mañana, y me dice, Moisés, mira, dice Josué 1:7, que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes. Yo dije, gloria a Dios, porque me está dando una palabra de aliento, una palabra de bendición, porque más o menos sabían la situación en la cual yo estaba pasando. Y luego me dice, mira Moisés, yo te voy a ser sincero, y no es porque yo quiera ser malagüero, yo tuve una visión y el Señor me habló. Tu hermano iba a ser cortado a las 4 de la tarde, me dijo aquel ministro de Dios. Y yo, la verdad que me entristecí, me cegué, me enojé, como él era morocho, era una persona morenita. Yo le digo, ¿y usted qué se cree? En vez de hablarme algo de vida, de salvación, en vez de decir que vamos a orar por la vida de él, usted me trae esto. Me fui al colegio, no di exposiciones, me sentía mal, como verdaderamente. Mi hermano falleció a esa hora, porque a las 5 de la tarde llegó la copastora de la iglesia y me dice, mijo, tengo que darte una noticia. Había unas escaleras. Yo cuando la vi no me imaginé que eso me iba a decir ella, pero cuando me dice, mira, ¿sabes que tu hermano falleció? Yo me desmayé, porque si fue una noticia tan así que me recuerdo tanto que el conserje le había hecho, pero no el por qué le dio la noticia así, asado, cocinado. Y fue una etapa muy dura, porque luego de eso yo llegué donde estaba velando a mi hermano y quise entrarle, así te digo, quise entrarle a piedra, a esas luces. Yo jamás había podido experimentar un familiar o un hermano o un padre, una madre. Es algo muy duro que a veces las personas experimentan. Porque yo sabía, yo sentía y yo creía y tenía fe que Dios iba a sanar a mi hermano. Y yo me enojé con el Señor y no quería saber más de Dios, porque me resentí con Dios. Imagínate, a veces las personas. Comencé luego a hacer cosas ilícitas. Comencé escondidas a consumir un poco lo que es droga, porque en realidad me había deprimido tanto. Fue una de las grandes recaídas que tuve. Y encontrar droga aquí en Flor de Bastión es algo, en aquel entonces también era algo muy fácil. Fácil entrar, pero complicado salir. Pero hubo una persona, porque ahí siempre es donde Dios manda a sus ángeles, y siempre hay una persona que hoy por hoy nosotros utilizamos este medio donde nosotros estamos conversando con alguien, hablando, ¿cómo estás? Una palabra de aliento. Pero antes no existía este medio para podernos comunicar con USA, con España. Era un poco complicado, pero había un muchacho que yo lo considero como un padre espiritual para mí. Siempre estuvo ahí. Moisés, que tienes que acercarte a Dios nuevamente. Yo no quería nada. Yo lo que quería era, había como en mí vuelto esa sed de venganza en mí, porque yo decía que Dios me había fallado. Hasta que un día, digo, Señor, yo en realidad, yo quiero que tú me muestres qué pasó con mi hermano. Y el Señor me lleva a un sueño profundo. Y mi hermano tenía un defecto, que en el momento que él estaba siendo tratado y procesado con Dios, él era una persona que se había alejado como 3, 4 veces, porque siempre nosotros fuimos golpeados, mis hermanos, con el tráfico, con traficar. Que tú sabes que hoy por hoy el tráfico, hay muchos jóvenes que se meten a eso.
porque es un dinero extra que le llaman acá. Y a veces tú, como eres joven, crees que te la sabes toda. Y hoy por hoy hay muchos jóvenes que están presos, han muerto en aquello. Y mi hermano entraba y salía por aquello, hasta que el Señor me lleva un sueño profundo y me muestra a mi hermano, me lo mostró bien, cómo era él, con unas túnicas blancas, así, su físico bien, donde yo no te estoy hablando de un laxo, o no le estoy hablando de una historia que me estoy contando, es real. Cuando nosotros le pedimos al Señor una revelación de algo, Dios es fiel con nosotros. Y Dios me hizo entender que era necesario cortarlo a mi hermano, porque su alma se iba a perder. Y luego de eso, yo entro en ese sueño y lo veo a mi hermano, donde había unas escaleras que tenían principio, pero no tenían fin, donde eran tan anchas esas escaleras y eran un material muy resplandeciente que casi no se podía visualizar. Y cuando mi hermano me dice en el sueño, cuida de mis hermanos, cuida de Reinaldo, porque tengo mi hermano, que ahora poquito es el que no se mantuvo en lo que es esta cuestión de las drogas y el robo, salió de la cárcel, pero está en la promesa, quizás él me esté escuchando. Dios está tratando con él, hoy por hoy está más estable, y Dios me hizo entender que él estaba bien, y comencé a trabajar arduamente con los jóvenes de la iglesia, porque ya fui, todo sea para la gloria del Señor, fui ungido como pastor de jóvenes con mi esposa. Nos ordenamos en el ministerio, nos ordenamos de una manera correcta. Comenzamos a trabajar con células, comenzamos a trabajar con lo que son campañas, aire libre, con dramas, teatro, con todo lo que se podía combatir, porque acá en el norte es muy duro, es muy duro. Tú ves niños consumiendo a 9, 8 años, ya viviendo en las calles, viviendo en puentes. Y yo como padre pienso en mis hijos por las cosas que yo también pasé. Luego de eso yo ya comienzo a trabajar con los jóvenes y obviamente trabajo en lo personal también. Un día también tuve un evento o unas cosas de la vida que siempre donde yo he ido a trabajar he tenido gracia con mi jefe, siempre he sido muy, muy bien visto. Eso es la gracia del Señor. Y llega un momento donde nosotros instalábamos computadoras, hacíamos laboratorio, y sin querer queriendo, dijo el chavo, me regalan una computadora. Y yo dije, wow, esto hay que llevárselo de una, pues si me la están regalando, yo tengo que llevármela. Cogí, me la llevé, y como trabajamos con un compañero, un amigo, que en realidad él tiene ocultismo, está sumido en el satanismo, es una persona que ha sido pandillera, actualmente él se encuentra preso porque asesinó a la hija. En aquel entonces él se puso celoso, pero todo esto no es algo físico, es algo espiritual. A veces el enemigo, por hacernos daño a nosotros, él quería, yo me acuerdo tanto que él quería que le regalaran una computadora también, pues. Y él no pudo obtener aquello, y en aquella ocasión estábamos instalando un laboratorio, cuando de repente dice él que me estaba llamando para que le pasara un teclado, pero la verdad que yo no escuché. Yo lo que escuché y vi cuando él reaccionó conmigo, pues tú me ves que yo soy así como delgadita, entonces en ese entonces era más delgado todavía. Cuando veo que él me da un puñete que me partió, me abrió todo esto, me dio un puñete y yo volé como esos de Dragon Ball que cuando se pegan por allá. Y él vino y me lastimó, me abrió todo esto. Y yo cogí un regulador, lo cogí aquí porque aquí yo tengo que defenderlo, porque aquí me mata o yo no me defiendo, yo decía. Ese tipo era una persona que alzaba peso y todo eso, cuando lo veo que se me tira, con unos ojos así como ganas de matarme. Y yo me acordé de las palabras que a veces uno aprende en la iglesia, me tocó ponerla, porque una cosa es la práctica, o la teoría a la práctica, perdón. Una cosa es la teoría, otra es la práctica.
Y cuando yo me acordé, lo comencé a reprender en mi mente. Lo comencé a reprender. Y luego de eso, como que se me quiso dañar mi corazón, porque yo podía haberme vengado de él, a un futuro dado, porque yo ya sabía manejar lo que era armas y cosas así. Le dije lo siguiente: hay de aquel que se mete con uno de mis pequeñitos. Y oro por ti, ¿sabe qué? Te perdono. Pero la Biblia dice, hay de aquel que se mete con uno de mis pequeñitos. Pasaron 2 días, me cosieron toda esta parte de aquí. En realidad fue muy fuerte el golpe. Él llegó triste una de las mañanas al trabajo y bueno, me le acerqué y le dije, ¿sabes qué, Manuel, qué te pasa? Y me dice, y lo que pasa es que la mujer tenía 7 meses embarazada. Y luego de ese evento que pasó, la esposa abortó. La esposa abortó aquel día. Oré por él. Igual yo le dije nuevamente que no pasara nada, que lo perdonara, que lo perdono. Y un día, en una campaña, yo predicando, llegó él. Y yo no me imaginaba, porque había tanta gente que estaba en esa campaña, yo predicando, dando el mensaje. Y cuando invito a la gente para que aceptara al Señor, este chico estaba ahí. Y yo no me imaginé que él estaba ahí. Y esa noche él aceptó a Dios como su Salvador. Y cada vez que yo tenía y organizaba eventos acá en el norte de Guayaquil, nos metíamos en unos lugares terribles, porque en realidad a eso a veces Dios nos ha llamado, nosotros no. Hay gente que tiene miedo, temor a entrar a este tipo de barrios. Y a lo menos hoy, en la actualidad, en Ecuador, ha sido muy azotado el tema de las drogas. Pero hay una iglesia que está batallando con eso y que tiene que seguir luchando. Y cada lugar que yo me encontraba, dando campañas, haciendo células, todo este tipo de cosas, me lo encontraba a este joven, Manuel. Y siempre me cuidaba de que me robaran, de que me hicieran daño. Era como que, te va a sonar algo loco a ti, pero era como que yo tenía unos guardaespaldas. Siempre a los lugares que yo iba era como que tenía unos guardaespaldas. Imagínate allí un varón que estaba allí ya pastoreando, liderando, y que esté con unas personas ahí, unas caras ahí que no son bien agraciadas, pero es Dios cuidándote y protegiéndote. Y lo que, ya para resumirte en parte, lo que sí te puedo decir es que Dios ha sido bueno conmigo, que no lo digo como jactancia, pero cada vez que hay gente que se ha metido conmigo, yo no he tenido que proceder más con un arma, liquidar a alguien, o he tenido que proceder de una manera errónea. Porque Dios me hizo entender, y para las personas que están escuchando, en su palabra dice que mía es la venganza, dice el Señor. Entonces, la gente que de pronto a mí se ha acercado, quizás a hacerme un poco de daño, Dios ha respondido de una manera correcta. No sé si tengas alguna pregunta, algo más. Si no, hablaste de 2 cosas muy importantes. Que era una de las preguntas que tenía, era que si habías tenido la oportunidad de personalmente perdonar a la persona que te había hecho daño, y como vimos, pues no pudiste porque la persona falleció. Pero le decimos a las personas que estén conectadas o que van a ver este video, que si tienen alguna persona que les haya hecho daño, que hay que perdonarla, ¿no? Hay que perdonarla, porque uno de los mandamientos del Señor es amar al prójimo como a sí mismo. No dice si el prójimo es mala gente contigo, si es, o sea, si te ha pegado, si no dice que no hagas eso, dice que ames al prójimo como a ti mismo. Y eso es algo a veces bien difícil en el ser humano, de amar al prójimo como a ti mismo. Hablaste mucho también de lo que es aparte del perdón. Hablaste de otra de las preguntas que tenía también, de qué es lo que a qué ministerio le sirve. Me dijiste que era el ministerio de jóvenes. Si tuvieras algún consejo para un joven en estos momentos que está pasando por una de las cosas, uno de los eventos, ya nos hablaste de varios eventos,
pero de alguno de esos eventos, si tuvieras algún consejo o algo que decirles en estos momentos, ¿qué le quisieras decir? Y a una persona que no conozca a Cristo, así como el varón que dijiste que conoció a Cristo y estaba en satanismo, pues y por medio el Señor te utiliza a ti para que conozca de Cristo. ¿Qué tú le aconsejas a una persona en estos Bueno, momentos que no conoce de Cristo? Son dos preguntas. ya. En una de las ocasiones para las personas que están en la iglesia, que eso es algo, que hay gente que está en la iglesia físicamente, pero su mente, su vida espiritual está de una manera muy distinta y justamente hablamos de amar a Dios sobre todas las cosas. Y es acerca del perdón, como te decía, a veces tenemos heridas en la iglesia o heridas que por faltas a veces entre los matrimonios, los hijos hacia los padres, se perdió el respeto o ha habido gente que nos ha lastimado desde nuestra niñez hasta más grande. Pero hay que saber perdonar. Esa es la palabra clave para nosotros poder que dice para poder que los ríos fluyan como aguas de agua, como ríos de agua viva, es saber perdonar y no perdonar solamente de labios. ¿Sabes por qué? Porque mira, hay ministerios que son comprados o pagados a precio de sangre. Un ejemplo, el evento que hizo Jesús, que era entregar su vida en la cruz del Calvario por los pecados. Quizás nosotros no estuvimos en ese evento, pero nosotros diariamente cometemos pecados. Entonces hay ministerios, hay llamamientos que son comprados a precio de sangre. Quizás no han hecho, oiga, ha habido tantos testimonios así que hay gente que incluso han asesinado a sus hijas, han asesinado a sus hijos, pero esa gente ha ido a perdonar. Orlando, yo fui libre aquel día, lo perdoné a este joven. ¿Y qué le puedo decir a las personas que no conocen del Señor? Que es lo más hermoso y bello que existe, es servirle al Señor y que Él no mira tu pecado. Él no mira, porque si bien es cierto, el enemigo lo que siempre hace es señalar tu presente, quizás tu pasado, señalarte cosas malas que hayas hecho, pero Dios es distinto. Dios te trae a mente un nuevo futuro, que te ama sobre todas las cosas, que sabe que a la final tú has fallado, que sabes que a la final no puedes salir de las drogas. Escúchame, ¿cuántas veces nosotros a la final nos quisimos poner una cadena o a las personas, hace unos meses visité a un compañero que ya estaba mal, la madre lo había puesto con una cadena en el pie y yo ese día yo necesitaba hablar con este muchacho y me fui para allá. Y ese chico, créeme, lo que era algo como de película, mientras yo le estaba hablando, el demonio que tenía dentro era como que un poquito más de la cadena no lo dejaba avanzar, me quería pegar. Igual yo ahí orando por él, tú tienes que ser libre, tú tienes un futuro por delante y decirle a la juventud ahí que a la final, tú que no conoces al Señor, todos y ustedes tienen un futuro por delante. Hay que escribir una historia, esa página que a la final te marcó tu vida, bórrala. Dijeron que por ahí para eso existe el borrador. Para eso existe el borrador, para borrar. Ya que el Señor nos dice que hay un lápiz para escribir una historia, para escribir una nueva canción. Y que no todo está perdido. Porque si bien es cierto, mientras estemos en este mundo hay una esperanza. Hay una esperanza. No sé si te comento lo del proyecto elegido. Bueno, ya te lo comenté en parte, pero hay un proceso de cómo nosotros nos desligamos. No sé si tengas otra preguntita más ahí. No, Para puedes continuar con lo que vaya. Bueno, como te decía, a mí me puse mi nombre artístico, así como Moiso el pastor, porque en realidad yo soy pastor, y Moiso era por lo que me decía que también va como cogido ahí, confabulado con Moisés. Me presenta el proyecto uno de los chicos más peligrosos de aquí, de aquel tiempo, de Flor de Bastión, el de las 3 P, Peter Canto, que es el que me nombraste también, el hombre era de los Blockmasters. Ese chico a la edad de 15 años, en algún momento ojalá haya la oportunidad que lo puedas testificar, porque ese es que fue uno de los más duros aquí de Flor de Bastión, pero hoy ya es más duro para el Señor, sirviéndole al Padre. Llega Boris, un delgadito que también es del proyecto elegido, que recién Dios le había dado una oportunidad porque lo dispararon, estuvo en coma, y comenzamos a escribir aquí en mi casa.
Y bueno, yo no sabía ni cómo rimar, ni cómo hacer las músicas. Yo apoyándole la locura a los muchachos ahí, porque son mis jóvenes y necesito yo siempre ayudarlos a ellos para que la mente no sea una cabeza desocupada, sino en algo. A pesar de que nosotros tenemos nuestras actividades, tenemos nuestra familia. Y un elemento más, Rupert, el menor de la casa, llegó, un muchacho con harto talento. Y nosotros nuestra primera gira fue, ya comenzamos a grabar, grabamos en un carro, dentro de un carro, porque alguien tenía nosotros grabamos en un carro con un antipop. Y nuestra primera gira fue en San Isidro, Manaví, allá nos hicimos conocer bastante, nos fue súper bien, salimos con la bendición del pastor. Y luego de eso uno de los chicos, Rupert, justamente tuvo un decline, se alejó un poco porque comenzó a trabajar y cosas así. Cuando ahí conocimos a un muchacho que se llama Gabriel, el Fuji, que es uno de los chicos que tiene un historial, viene cantando desde el 90, tiene un historial muy grande. Me dice, ya vio unos videos que nosotros comenzábamos a hacer y me dice, ñaño, yo quiero que me visites. Y tú sabes que cuando alguien te dice eso, es porque tiene sed de Dios. Y bueno, como el chico era de Mapasique, porque en realidad él es pariente, medio pariente mío por mi hermano, que es el esposo de la hermana de él, lo fuimos a visitar a Gabriel, que me está escuchando. Y él había tenido un secuestro, pero ya el Señor lo estaba como cercando, lo estaba jalando para el ministerio, porque cuando el Señor pone un sentir en tu corazón, tú sabes que Dios te está llamando. Y él había tenido un secuestro, me contaba, pero que quería conocer de Dios. Pero él decía, ¿cómo se puede cantar el rap? Porque él ha hecho un sinnúmero de música, si puede utilizar el rap que él hacía o las músicas que él hacía para Dios? Le digo, claro, ñaño, nosotros nos reuníamos, sí se puede. Y obviamente a nosotros nos encantaría un elemento más para lo que eran los elegidos del reino. Comenzamos a hacer música, comenzamos a grabar. Créeme que salió una música llamada Filipenses, una música Gracia, un mambo que sacamos, comenzó, y fue como que Dios nos subió así, nos comenzó a abrir unas puertas inmensas, unas puertas grandes. Cuando luego de eso conozco yo un copastor de jóvenes, porque yo tengo unas reuniones con los pastores acá también, de una iglesia un poquito grande también. Y me dice, mira, nosotros vamos a tener un evento que se llama One World, no sé si ahí creo que es americano también, One World, que ellos evangelizan el 10º mes y el 10 días, era el 10-10. Y ellos, era un evento tan grande que el One World se lo lleva a nivel mundial, es donde todo en esa fecha se evangeliza durante 10 días, se evangeliza de una manera tenaz. Nos hacen la invitación para poder estar en ese evento como anfitriones, pero nosotros teníamos que pasar porque hubo un casting que nosotros hicimos. Y yo manejo también un grupo donde hay jóvenes que hacen danza folclóricas. Dentro de mi ministerio hay unos jóvenes que hacen danza folclórica, nuestras raíces, muy lindo. Ese día los chicos hicieron la presentación de las danzas y se puede decir que aprobaron el casting. Luego de eso nos tocaba cantar a nosotros, los elegidos del reino, y se quedaron enamorados con las músicas de nosotros. Todo para la gloria del Señor. Y nosotros pudimos formar parte de aquel evento One World que recién se lanzaba, fue hace 2 años aquello, y estar en uno de los sueños quizás de algunos de los chicos, poder cantar en ese entonces lo que era la concha acústica, que cualquier persona en aquel entonces no se podía montar ahí, y aún más llevando el mensaje de salvación a los jóvenes. Y ese día nosotros pudimos estar ahí cantando con el Señor, glorificándose al Padre, donde fue uno de los primeros eventos que tuvimos, donde había miles de personas. Tuvimos una invitación también en un canal que, bueno, a lo último no se dio, pero tuvimos una invitación de estar en Ecuavisa cuando hubo lo que fue el terremoto. Nosotros habíamos sacado una música que se llamaba Tu mente de paz, pero bueno, por desorganización un poquito de parte de allá también, no pudimos estar. Pero bueno, actualmente los chicos tuvimos un pare. Yo he continuado con el ministerio en la iglesia, trabajando con los jóvenes, pero en cuanto a los elegidos del reino, sí tuvo un pare muy, muy gigantesco. Gabriel es muy amigo mío, durante esta cuarentena hemos estado hablando mucho, que el Señor nuevamente lo está llamando, y yo sé que Él está en la promesa, Él me está escuchando,
Él está en la promesa. Y bueno, nosotros vamos a seguir. De mi parte, yo voy a seguir con el proyecto de Elegido del Reino, porque yo sé que Dios es grande y como te digo, fue un ministerio que nació dentro de la iglesia y nosotros no nos podemos dar el lujo, aún más Dios no se puede dar el lujo que eso quede ahí, sino más bien que sigamos avanzando. Como dijo mi hermano Ritmo de Barrio, unos kilómetros más, unas millas más, porque Dios nos ha llamado para cosas grandes. Así es, Orlando. Pero bueno, prosigo, no te escucho, pero prosigo, no sé si las personas que están en línea. Decirle a las personas, creo que ya el tiempo igual está culminando, decirle a las personas que no mires tu pasado, que no mires a la final las cosas que te han marcado. Quizás este testimonio es muy distinto a los otros, donde a la final no trato de involucrar muchos eventos de mi vida, porque en sí, de donde me rescató Jesús fue una gran herida que el enemigo me lastimó desde muy pequeño. Porque hay mucha gente que está escuchando y que estará escuchando eso, que han sido marcadas desde su niñez. Te hicieron daño, pero hay que aprender a perdonar. Hace unos días me encontraba aquí en mi casa orando y yo decía en la cuarentena que nosotros nos encontramos, ¿dónde están las promesas que a la final hemos escuchado? Que a la final, porque Ecuador ha sido golpeado en cuanto a la pandemia, ha sido golpeado, y eso no es de que todo el mundo no lo sepa. Ecuador ha sido golpeado y Ecuador no estuvo preparado para que, bueno, nadie estuvo preparado, pero Ecuador fue golpeado tanto, y yo decía, Señor, como se me vino un pensamiento, ¿dónde están las palabras que este año iba a ser un año de bendición, iba a ser un año donde tu gloria iba a derramar? Y no como predicador, a veces también, o en el mensaje, en las músicas que uno da, nosotros también las hemos dicho. Cuando yo me quedo en un lapso así, el Señor me lleva un versículo y me dice, mira en Mateo 24:35. Y yo rápidamente, porque cuando papá te habla, tú tienes que hacerle caso de una. Y Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Rápidamente vino la revelación y es que me dice, mi hijo, el COVID va a pasar, pero mi palabra no va a pasar jamás. Esto es un evento que yo los estoy preparando a ustedes, porque lo que se viene es grande. Comencé a entender la revelación y Dios me complementa, me sazona, como los hechos dicen, que aún el año no se ha terminado. Quiere decir que hemos sido golpeados, no solamente Ecuador, sino mucha gente ha perdido un familiar en estas circunstancias. Y a veces son cosas que son necesarias, y a veces son cosas que también son provocadas por el hombre. Pero de que el COVID va a pasar, pero su palabra jamás va a pasar. ¿Sí? No sé si ahí tengas audio, todavía no tienes audio. No tienes audio. No tienes audio. Bueno, 7 minutos. 7 minutos. 3. Quiero decirle a las personas que han estado escuchando o que van a escuchar esto, que es muy honroso servirle al Señor. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Las heridas se van. Las heridas se van, pero tienen que ser sanadas por medio del Señor, y que quizás hay cositas que nosotros no nos recordamos, que hayan eventos que nos hayan pasado desde niños. Pedirle revelación a Dios, al Espíritu Santo, para que Él la traiga a revelación, para nosotros poder renunciar a esas cosas, a esos eventos que nos lastimaron en el pasado. ¿Sabe para qué? Para que nosotros podamos ser libres. Y decirle a las personas que nos están escuchando también, que cuiden a sus hijos, con quién los dejan, si es con una tía, con un tío, con un familiar, cuiden a sus hijos. Porque dice Mateo 10:10 que el enemigo ha venido a matar, hurtar y a destruir. Y lo que él ha venido es a destruir la niñez, a veces dañarle la mente, para que pueda esta juventud declinarse a muchas cosas y se quede perdido en lo que es la droga, el alcohol, el homosexualismo, en las pandillas, en muchas cosas. No sé si, ya creo que faltan poco, terminamos, hacemos una oración. No sé si oramos por las personas que están ahí.
¿Estamos bien? Bueno, a las personas que están ahí, vamos a hacer una oración y decirle que Dios los ama, que Dios los quiere. Señor amado, te damos gracias por la oportunidad y por el privilegio que me das de poder estar en esta transmisión, siendo honrado con mi hermano Orlando. Y sé que hay mucha gente en el mundo entero que está viendo esto. Señor, te pido que traigas paz y tranquilidad por la situación en la cual vivimos. Y de pronto si hay personas que han sido golpeadas con algo, con algún evento, Padre, ayúdale, dale la sabiduría y el entendimiento y el discernimiento para poder salir de aquello, sea por un evento, por una herida, sea, Dios mío, porque quiere salir de la droga o porque quiere salir de las pandillas, Dios mío, guárdalos y protégelos. Y ahí si hay alguna persona que quiera ser rescatada de parte de Jesús, lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, reprendemos al enemigo de toda cosa contraria, reprendida al norte, al sur, al este y al oeste, y declaramos una generación de jóvenes, declaramos una generación futura, Señor amado, donde no va a existir la generación maldicional y que los días venideros, los días más adelante que vendrán en el mundo entero serán días donde las familias se van a abrazar, porque si bien es cierto, hemos aprovechado este tiempo para más unión en la familia, para hacer las cosas que de pronto nos hemos olvidado de hacer, Dios mío, las familias van a salir nuevamente a las calles, a las iglesias a trabajar con una parte más humanitaria, y es reconocer que tú eres nuestro Salvador. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias a cada una de las personas que se dieron cita. Para una próxima, hermano, un abrazo acá de parte de mi iglesia, de parte de mi familia y de todos los que conformamos el Elegidos del Rey. Dios te bendiga. Amén. Y esto dice, vamos, vamos.